Hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos. Espero que disfruten este tutorial con este precioso short. Es para niña, puede ser entre 6 meses a un año. Está muy bonito, muy coqueto. Aquí tiene las piernitas. Está precioso. Muy fácil de hacerlo porque es el mismo patrón desde la base de la cintura hasta la parte donde se separan las piernitas y después se teje alrededor cada piernita separada, pero con el mismo patrón se va haciendo el tejido. Al momento de estar tejiendo les doy la medida de la cintura y lo largo de la cintura a la parte donde empiezan a separar las piernitas. Todo está paso a paso para que lo pueda tejer a la medida que guste, porque les doy el múltiplo de los puntos del patrón que tenemos con este punto, o lo puede hacer para recién nacida. Le puede quitar 18 puntos para la base. Si es con un hilo más grueso, le quita 36 puntos para una recién nacida. Esto está muy bonito, muy coqueto, me encanta. Para hacer este tejido estoy usando esta madeja de hilaza, es Eulalí de la marca Omega. Aquí tenemos el color, es azalea rosa, el número 33. Así lo pueden buscar en mi tienda en línea. Aquí abajo en la información del video, ahí van a tener el enlace de la tienda. El gancho es la letra B, 2.25 milímetros. Para hacer este tejido empiezo con 126 cadenas. Esta base de cadena es múltiplo de 18. Yo tejí 7 veces 18, que es el total de 126 cadenas. Usted puede tejer la cantidad que guste según la medida. Usted va a ir tejiendo de 18 en 18 según el hilo que vaya a usar. Aquí ya tengo la cadena a un solo lado para que no nos quede doblada. Ahí deslizo en el primer punto de cadena y voy a empezar la primera vuelta con 3 cadenas para el primer punto alto, y en el siguiente espacio de cadena sigo tejiendo un punto en cada espacio de cadena. Vamos a hacer la parte de la cintura primero y luego ya después el motivo se va a ir tejiendo. En sí tiene que tejerlo esto amplio, porque aquí vamos a hacer una entre dos para ajustar según la medida de la cintura del bebé. Termino la primera vuelta en la tercera cadena del liso. Empiezo la segunda vuelta con 2, 3, 4 y pasar un punto alto, una cadena, pasamos un espacio, una cadena, pasamos un espacio y así terminamos la segunda vuelta. Termino la segunda vuelta en la tercera cadena del liso y ahí tenemos la vuelta 2. Empiezo a tejer el motivo con 3 cadenas para el primer punto alto. En el mismo espacio se teje punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenas, de nuevo 2 puntos altos, aquí tenemos un grupo de 6 separado de 2 y 2 cadenas, 3 cadenas y paso 5 puntos, es 1, el que tenemos en medio de los 2 puntos altos es 1, el punto alto 2, 3,
4 y 5. En este siguiente espacio, medio punto. Y se empieza a formar la piña con 3 cadenas, paso un espacio y medio punto. 3 lacitos se van a tejer de 3 cadenas pasando un espacio. Tengo 2 lacitos, 3 cadenas y aquí son 3 lacitos de 3 cadenas. Estamos contando desde la primera vuelta, aquí donde empezamos el motivo. Las primeras 2 vueltas fue la base para la cintura. 3 cadenas. Aquí vamos a contar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En la siguiente vamos a tejer el grupo de 6 de 2 puntos altos separados de 2 cadenas, dos cadenas, ahí tenemos el grupo de 6. Vamos a repetir desde las 3 cadenas que tenemos aquí hasta el grupo de 6 en toda la primera vuelta. Voy a terminar la primera vuelta. Aquí tengo los 3 lacitos, 5 cadenas se pasan y en la tercera cadena deslizo y vamos a empezar la vuelta 2. Aquí empiezo la vuelta 2, deslizo el punto alto por debajo de la cadena y se teje un grupo de 4 empezando con 3 cadenas, 2 cadenas, una cadena, un grupo de 4, 2 cadenas, ahí tenemos 2 grupos de 4 separados de una cadena y vamos a continuar en cada vuelta de la piña tejiendo 3 cadenas de separación. Ahí está. En la vuelta anterior también tenemos 3 cadenas y 2 lacitos de 3 cadenas para la piña. Medio punto en cada lazo, 3 cadenas. Y aquí se repite el mismo grupo. Aquí tenemos la piña, el mismo grupo de 4 y 4. En este espacio que tenemos aquí del grupo de 6. En la vuelta 2. Termino la vuelta 2. Aquí tengo las 3 cadenas con los 2 lacitos y deslizo en la tercera cadena y ahí está la vuelta 2. Se empieza la vuelta 3, voy a deslizar el punto alto por debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto, un grupo de 4, cuatro cadenas, un grupo de 4, ya saben cómo se teje el grupo de 4, siempre separándolo con 2 cadenas, 3 cadenas, un lacito de la piña de 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas de separación y aquí igual 2 grupos de 4,
4 cadenas y el grupo de 4. Aquí vamos a seguir desde este espacio de 3 cadenas, el lacito de 3 cadenas y los dos grupos de 4 con 4 cadenas de separación. Termino la vuelta 3. Aquí tengo 3, 3 y 3 cadenas y el grupo de 4 en la vuelta 3. La cierro en la tercera cadena, deslizo y ahí está la vuelta terminada. Empiezo la 4 deslizando en el punto alto por debajo de la cadena. Así he empezado las vueltas anteriores y aquí mismo se teje el grupo de 4 en este espacio. Ya en la próxima vuelta ya no les voy a repetir este mismo paso porque ya lo tenemos. Así se va a empezar la vuelta. Aquí está el primer grupo de 4. Vamos a empezar una piña en este espacio de cadena. Se teje una cadena, 6 puntos altos, una cadena. Aquí tenemos los 6 puntos, el grupo de 4. Aquí tenemos la piña que se va a terminar con 3 cadenas. En el último lacito de la piña, medio punto, 3 cadenas y de nuevo se repite el grupo de 4. Este es el mismo grupo, este que tengo aquí. Esta es una piña que se va a empezar en este espacio. Vamos a repetir este mismo grupo de puntos altos. Aquí tenemos una y una cadena, 3 y 3 cadenas. Es la vuelta 4. Termino la vuelta 4. Aquí tengo los puntos altos anteriores, 3 y 3 cadenas y deslizo en la tercera cadena. Ahí está la vuelta 4. La vuelta 5 la empezamos igual que la vuelta anterior, con el grupo de 4, una cadena, un punto alto en cada punto alto, con una cadena de separación, seis puntos altos con una cadena de separación, una cadena, el grupo de 4, sin espacio de cadena. Seguimos en el siguiente motivo de la piña con el grupo de 4, que es donde empezamos la vuelta 5. Ahí está la piña cerrada en la parte de arriba. Aquí empezamos la vuelta 5. Esta es una cadena y una cadena y una cadenita en medio de cada punto alto. Vamos a repetir desde este grupo que tenemos aquí ya tejido hasta el siguiente grupo de 4 puntos altos, la vuelta 5. Aquí termino la vuelta 5, tengo el último grupo de 4, deslizo en la tercera cadena y empiezo la vuelta 6 deslizando el punto alto por debajo de la cadena, y aquí vamos a tejer 2 puntos altos
3 cadenas para separar la piña del grupo de puntos altos. En el espacio de cadena medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, medio punto. Aquí tengo 3 lacitos, van a ser 4 lacitos de 3 cadenas, 3 cadenas para separar la piña, 2 puntos altos, 2 cadenas. Aquí empiezo a repetir el mismo grupo de 2. Ahí está. Es lo que vamos a empezar a repetir. Este grupo de 2, 3 cadenas, 4 lacitos de 3 cadenas, 3 cadenas, 2 grupos de 2 y 2 cadenas de separación. Aquí cierro la vuelta 6. Tengo los 2 puntos altos y aquí se deben de tejer 2 cadenas y cerrar la vuelta en la tercera cadena. Yo la voy a cerrar con un punto alto en la tercera cadena para estar a este lado y poder empezar la vuelta 7. Aquí tejo las 3 cadenas para el primer punto alto y se va a repetir la primera vuelta donde se tejió el grupo de 6 separado de 2 y 2 cadenas. Aquí lo tengo. Ahí está. Es este mismo que empezamos en la primera vuelta. Y vamos a repetir 3 cadenas, 3 lacitos, 3 cadenas y el grupo de 6. Aquí tenemos los 3 lacitos de cadena y en este espacio vamos a tejer el grupo de 6. Aquí vamos a repetir la primera vuelta y seguimos tejiendo. Se va a repetir desde la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vueltas se van a repetir hasta que lleguemos a la piernita donde ya vamos a dejar el espacio de la piernita y tejerlo de las partes de en medio. Tejí hasta la vuelta 16, repitiendo de la 1 a la 6. Aquí tengo 2 líneas de piñas completas. Esta es una y esta es la segunda línea. En esta vuelta estamos empezando otra piña. Aquí se va a cerrar con 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas y en la tercera cadena del liso. Aquí voy a cortar el hilo. Voy a empezar las piernitas. Aquí les voy a dar la medida de largo hasta la piernita. Aquí le doy la medida, que son 6 pulgadas y media. Son 16 centímetros y medio. Y le voy a dar la medida de ancho en la cintura sin estirar. Son 10 pulgadas, 25 centímetros y medio. Para separar las piernitas, aquí tengo de la parte de atrás, voy a poner estas 3 piñas que se van a empezar 1, 2 y 3. Y en la parte del frente está 1, 2, 3 y 4. Aquí cortamos el hilo y en esta parte voy a tejer, anudo el hilo primero
Ya con el hilo anudado, esta es la parte de atrás, esta es la parte del frente. Empiezo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Esta es la parte del centro y voy a pasar 1, 2, 3 en el cuarto punto alto. Voy a deslizar le voy a dar vuelta para tejer esta piernita de este lado. Al lado derecho vamos a estar tejiendo y tejo 3 cadenas para el primer punto alto, una cadena de separación y estamos tejiendo la vuelta 17 exactamente como se repite la vuelta, solamente que aquí tenemos la mitad de la piña, una cadena y el punto alto, una cadena, el grupo de 4, sin cadena de separación, tejo el segundo grupo de 4, 2 cadenas, una cadena y en cada punto alto un punto alto con una cadena. Así vamos a tejer todo este espacio hasta llegar a la cadena. Se teje este grupo de 4 en esta vuelta de la piernita. Aquí estoy para llegar a la cadenita. Está el grupo de 4. Aquí voy a pasar 2 cadenas y en la siguiente tejo el grupo de 4. En el mismo punto se teje una cadena y se cuenta 1, 2, 3 cadenas necesitamos para tejer los 3 puntos altos de la piña. Aquí están los 3 puntos altos, una cadena, en la tercera cadena deslizo y ahí está la primera vuelta de la piernita, que es la vuelta 17. Aquí tenemos una piña nueva y aquí está terminada esta que tenemos aquí. Aquí sigue una piña y así intercalado va cada motivo. Aquí la vamos a terminar. Vamos a ir repitiendo las mismas vueltas. Aquí siguen los 4 lacitos de cadena, después los 3, 2 y 1. Y aquí vamos a tejer 2 arriba, separado de 2 cadenas, arriba de estos 2 grupos de 4. Para empezar la siguiente vuelta, deslizo hasta el siguiente grupo de 4. Aquí está el punto deslizado por debajo de la cadena y aquí ya se empieza a tejer los mismos espacios que tenemos aquí con 2 cadenas. Y la piña. En la vuelta 21 en la piernita vamos a tejer un grupo de 2 puntos altos con 2 cadenas de separación
Esto va a cambiar en esta vuelta porque faltan solamente 2 vueltas. 17, 18, 19, 20 es la vuelta 21 y la 22 ya para terminar. Todo lo demás es igual, se tejen los mismos espacios de cadena. Aquí empiezo de nuevo el grupo de 4, una cadenita, los 2 puntos altos con 2 cadenas y una cadenita. Así vamos a terminar esta vuelta 21. La vuelta 22 tengo el primer grupo de 4, una cadena, y en este espacio se teje un grupo de 4. Aquí están 3 grupos de 4. Esto es la última vuelta. 3 cadenas para cerrar la piña igual. Y el grupo de 4. Aquí repetimos los 3 grupos de 4 y ya vamos a terminar la vuelta 22. La última vuelta de la piernita. Aquí está, aquí termino la vuelta 22. Aquí cierro después de las 3 cadenas y al final le podemos hacer una vuelta de medio punto. Por si no saben el punto que le voy a poner, que no lo hayan visto en alguno de mis videos, aquí le voy a explicar. Es una cadena y un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado en cada espacio. Aquí tengo 2 cadenas, el punto alto, una cadena y un punto deslizado. Así toda la orilla de la piernita para terminar y deslizar en el primer punto. Aquí corté el hilo en la primer piernita. Ahí nos quedó la orilla. Vamos a hacer la segunda piernita. Aquí está donde se empezó la cadena. Se empezó la cadena hacia este lado y aquí empezó la vuelta para este lado al derecho del tejido. Aquí tenemos que empezarla para el lado contrario para que nos quede el tejido al lado derecho. Todo es igual, todo lo que hicimos aquí sobre la cadenita se va a hacer igual, solamente que vamos a empezar en este grupo de 4. Aquí anudo el hilo y repetimos exactamente el grupo de 4. Ya saben que con 3 cadenas. Aquí podemos ir viendo la vuelta. En este no hay cadenita de separación. Seguimos al siguiente grupo de 4. Es donde se junta la piña en la parte de arriba. Aquí están los 2 grupos de 4, igual que aquí. Es lo mismo que vamos a tejer alrededor, basándonos en esta primer vuelta, que es la vuelta 17 de la primer piernita. Aquí se teje el grupo de 4, después una cadena y los 6 puntos altos separados de una cadena, y aquí igual el grupo de 4, el grupo de 4. Aquí le di vuelta. Vamos a llegar a este grupo de 4 antes de la cadena. Esta es la cadena. Aquí llegué al grupo de 4. Aquí ya se va a cerrar la vuelta. Una cadena y se tejen
los 3 puntos altos separados de una cadena. Una cadena. Aquí tengo 3 y aquí tengo 3 y debo de tejer estos 3, pero va a quedar un hueco aquí, así de que tejo en este espacio para evitar ese hueco, que no nos quede tan marcado, y tejo en el siguiente, el punto alto, una cadena y deslizo en la tercera cadena. Ahí está. Aquí se cerró la 17 de la segunda piernita. Así ya tienen aquí la información. Ya saben cómo seguir tejiendo para ir formando las siguientes vueltas de repetición. Recordando que se desliza el punto alto por debajo de la cadena y se empieza con los 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Aquí en estas 2 cadenas, en la siguiente vuelta, se van a tejer estos 3 grupos de puntos altos en esta cadenita. Aquí se empieza a tejer la separación de 3 cadenas y la piña. Esta es la vuelta 17, 18, 19, 20, 21 y 22 vueltas en total de la segunda piernita. Esta es la primera piernita que hice. Aquí está. Es igual la segunda piernita, solo que terminé para este lado y esta la terminé para este lado. Los puntos son los mismos, aquí están. El abanico, la piña. Esta es la parte del frente y esta es la parte de atrás. Aquí le voy a tejer la vuelta de punto deslizado y una cadenita, así como está este. Aquí está la cintura, le voy a colocar aquí, puede ser un cordón tejido con el mismo hilo, un listón, lo que gusten colocarle aquí. Aquí ya tengo el chorcito terminado, le coloqué este listón en la vuelta del punto alto con cadena para ajustarlo en la cintura y darle la medida. Ahí tiene, está muy bonito. Espero que le guste, que lo haya disfrutado este tejido. Puede compartir el video, suscríbase, regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, que estén bien, bye bye.